Le tiraron vino en la cara frente a 200 personas. Se rieron de su ropa, de su origen, de su silencio. Lo llamaron Don Nadie, pero cuando él se levantó y reveló quién era realmente, todos quedaron de rodillas. El gran salón del Hotel Imperial resplandecía aquella noche como nunca antes. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, proyectando destellos dorados sobre las mesas vestidas con manteles de seda. 200 invitados ocupaban cada rincón del lugar, representando lo más selecto del mundo empresarial. Era la cena anual de Grupo Meridian, el evento más esperado del año, donde se cerraban negocios millonarios entre copas de champaña y sonrisas calculadas. En el centro del salón, Victoria Santander caminaba entre las mesas como si fuera la dueña del universo. Directora de adquisiciones de Grupo Meridian y esposa del CEO, Victoria había construido su identidad alrededor del poder y el prestigio. Cada paso que daba era una declaración. Cada mirada que lanzaba era un juicio. Y esa noche, su mirada se detuvo en algo que consideró completamente fuera de lugar. Junto a una de las mesas laterales, un hombre permanecía de pie, solo, sosteniendo una copa de agua mineral mientras observaba el salón con expresión serena. No llevaba reloj ostentoso. No portaba gemelos de diamantes. Su traje, aunque limpio y bien planchado, era claramente modesto comparado con los diseñadores exclusivos que vestían los demás invitados. Manuel Córdoba no había querido venir. Detestaba estos eventos donde el valor de una persona se medía por el brillo de sus accesorios. Pero su presencia era necesaria. Había un contrato pendiente, uno que cambiaría el destino de muchas familias trabajadoras. Y por ellos, por los miles de empleados que dependían de su decisión, había aceptado la invitación. Lo que Manuel no sabía era que Victoria ya lo había señalado. ¿Quién invitó a ese hombre? Victoria susurró al oído de su esposo, Rodrigo Santander, mientras señalaba discretamente hacia Manuel. Rodrigo, CEO de Grupo Meridian por herencia y no por mérito, entrecerró los ojos estudiando al extraño. No lo reconocía. No pertenecía a ninguna de las familias importantes. No era nadie que él debiera conocer. Ni idea, respondió Rodrigo con una mueca de desprecio. Probablemente algún colado, o peor, algún vendedor tratando de hacer contactos. Es vergonzoso. Victoria tomó una copa de vino de la bandeja de un mesero que pasaba. Este es un evento exclusivo. No podemos permitir que cualquiera entre como si fuera un club social. Mientras tanto, Manuel había encontrado un rincón tranquilo cerca de los ventanales. Desde ahí podía ver la ciudad iluminada, tan diferente al pequeño barrio donde había crecido. Recordó a su madre, doña Carmen, quien probablemente en ese mismo momento estaría en su humilde casa, rezando por él como hacía cada noche, desde que él era un niño. Doña Carmen había trabajado toda su vida limpiando las casas de familias adineradas. Manos agrietadas por el cloro, espalda encorvada por los años de fregar pisos ajenos, pero con una dignidad que ningún millonario podría comprar. Fue ella quien le enseñó a Manuel que el verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en cómo trataba a los demás. «Mamá, ¿por qué trabajas tanto si esas personas ni siquiera te miran a los ojos?», le había preguntado Manuel cuando era apenas un niño, viendo a su madre regresar agotada cada noche. Doña Carmen había sonreído, acariciando el rostro de su hijo con esas manos que olían a jabón y sacrificio. «Porque algún día, mijo, tú vas a tener todo lo que ellos tienen, pero nunca vas a olvidar de dónde vienes. Y cuando llegue ese día, vas a tratar a todos con el respeto que yo nunca recibí». Manuel había cumplido esa promesa. Cada día de su vida la cumplía. El murmullo del salón se intensificó cuando Victoria comenzó a caminar directamente hacia donde estaba Manuel. Rodrigo la seguía de cerca, junto con un pequeño séquito de ejecutivos que siempre rondaban al poder como moscas a la miel. «Disculpe». La voz de Victoria cortó el aire como una cuchilla. «¿Puedo preguntarle quién es usted?». Manuel se giró lentamente, encontrándose con 5 pares de ojos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Reconoció inmediatamente la dinámica. La había visto cientos de veces. Los poderosos oliendo sangre, buscando a alguien a quien aplastar para sentirse superiores. «Mi nombre es Manuel», respondió con calma extendiendo su mano. «Mucho gusto». Victoria miró la mano extendida como si fuera algo sucio. No la tomó. «Manuel, ¿y qué más? ¿Tiene apellido?».
¿Empresa? ¿Alguna razón para estar en esta cena privada? Los ejecutivos rieron por lo bajo. Rodrigo cruzó los brazos, disfrutando el espectáculo que su esposa estaba por ofrecer. Córdoba. Manuel bajó la mano sin mostrar ofensa. Manuel Córdoba. Y sí, tengo una razón para estar aquí. ¿Córdoba? Victoria frunció el ceño, haciendo memoria. No conozco ningún Córdoba importante. ¿De qué empresa viene? Tengo un negocio pequeño de construcción. Manuel respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Técnicamente, no era mentira. Solo era una verdad incompleta. Las risas ahora fueron más fuertes. Victoria intercambió una mirada cómplice con Rodrigo. Un negocio pequeño de construcción, repitió ella con sorna. ¿Y cómo exactamente alguien con un negocio pequeño terminó en la cena más exclusiva del país? Me invitaron. ¿Quién? No recuerdo el nombre exacto del remitente. Manuel mantuvo su tono sereno. Pero la invitación llegó a mi oficina. Victoria dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Manuel. Podía oler su perfume caro, ese tipo de fragancia que costaba más que el salario mensual de muchos trabajadores. Escuche, señor Córdoba. Su voz bajó a un susurro amenazante. Esta cena es para gente importante, gente que mueve millones, que cierra contratos internacionales, que decide el futuro económico de este país. No es para... Lo miró de arriba a abajo con desprecio visible. Aficionados jugando a ser empresarios. El silencio que siguió fue denso, pesado. Algunos invitados cercanos habían dejado de conversar para observar la escena. Manuel podía sentir cientos de ojos clavándose en él, juzgándolo sin conocerlo. «Entiendo», fue todo lo que dijo. «¿Entiende?» Victoria rió. «Qué bueno que entiende. Entonces entenderá que lo mejor que puede hacer es terminar su copa de agua y retirarse discretamente, antes de que esto se vuelva incómodo». Rodrigo dio un paso al frente, colocándose junto a su esposa. «Mi esposa está siendo amable». Su tono era condescendiente. «Si fuera por mí, ya habría llamado a seguridad. Pero somos personas civilizadas. Le estamos dando la oportunidad de irse con dignidad». Manuel miró a Rodrigo directamente a los ojos. Había algo en esa mirada que hizo titubear al CEO por una fracción de segundo. Una profundidad, una calma que no correspondía con alguien que supuestamente debería estar intimidado. «Agradezco la oportunidad», Manuel dijo finalmente, «pero prefiero quedarme». El rostro de Victoria se transformó. La falsa amabilidad desapareció, reemplazada por furia apenas contenida. «¿Disculpe? Dije que prefiero quedarme. La cena aún no termina, y tengo asuntos que atender». «¿Asuntos?» Rodrigo casi escupió la palabra. «¿Qué asuntos podría tener usted aquí? Asuntos que no le conciernen». El murmullo en el salón creció. Esto era inaudito. Un don nadie desafiando a los dueños de Grupo Meridian en su propio evento. Victoria sintió las miradas de todos los invitados sobre ella. Su reputación estaba en juego. No podía permitir que este insignificante la hiciera quedar mal. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Con un movimiento rápido, Victoria levantó su copa de vino tinto. Manuel vio el líquido oscuro balanceándose, brillando bajo las luces del candelabro. Tuvo un segundo para entender lo que estaba por suceder, pero no se movió. No le daría la satisfacción de verlo huir. El vino cayó sobre su rostro como lluvia carmesí. El salón entero contuvo la respiración. El líquido escurría por la frente de Manuel, goteando sobre su traje, manchando la tela que su madre había planchado con tanto cuidado esa misma mañana. Gotas rojas caían sobre el piso de mármol como sangre silenciosa. Y Manuel no se movió. No gritó. No insultó. No levantó la mano. Simplemente permaneció ahí, inmóvil, mientras el vino corría por su rostro como lágrimas de un color equivocado. La risa de Rodrigo rompió el silencio primero. Una carcajada cruel, estruendosa, que resonó por todo el salón. Otros invitados se unieron, algunos con risas nerviosas, otros con carcajadas genuinas. Victoria sonreía triunfante, sosteniendo la copa vacía como un trofeo. «Eso es lo que pasa cuando los don nadie no saben cuál es su lugar», proclamó Victoria en voz alta para que todos escucharan. «Espero que esto le sirva de lección, señor». ¿Cómo dijo que se llamaba? «Ah, sí, Córdoba. El constructor pequeñito». Más risas. Manuel sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiarse el rostro con movimientos lentos,
deliberados. Su expresión permanecía inalterada. No había vergüenza, no había humillación, solo una calma inquebrantable que comenzó a inquietar a algunos de los presentes. Entre la multitud, un hombre observaba la escena con el ceño fruncido. El licenciado Gabriel Fuentes había llegado tarde al evento, buscando precisamente a Manuel. Cuando vio el vino escurriendo por el rostro de su jefe, sintió que la sangre se le helaba en las venas. «Estos imbéciles no tienen idea de lo que acaban de hacer», pensó mientras se abría paso entre la multitud. Victoria seguía disfrutando su momento de gloria, recibiendo palmadas en la espalda de varios invitados que la felicitaban por poner en su lugar al intruso. «Seguridad ya viene», anunció Rodrigo. «Finalmente nos desharemos de esta vergüenza». Manuel terminó de limpiarse. Dobló el pañuelo manchado y lo guardó en su bolsillo. Entonces, por primera vez desde que el vino cayó sobre él, habló. «Señora Santander». Su voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como acero. «Señor Santander, les agradezco esta demostración». «¿Nos agradece?» Victoria rió con incredulidad. «¿Está loco además de pobre?» «Les agradezco porque acaban de confirmar algo que sospechaba desde hace tiempo». El licenciado Fuentes finalmente llegó junto a Manuel, pero éste le hizo una seña discreta para que guardara silencio. «¿Y qué es eso que confirmamos?», Rodrigo preguntó con burla. Manuel los miró a ambos, y por primera vez, algo cambió en sus ojos. Ya no era el hombre pasivo que había recibido el vino en silencio. Había algo más ahí, algo que hizo que la sonrisa de Victoria vacilara. «Que no merecen lo que están por recibir», Manuel dijo. «Pero eso ya no importa». Se giró hacia la salida, con el licenciado Fuentes siguiéndolo de cerca. Antes de desaparecer por las puertas del gran salón, Manuel se detuvo y volteó una última vez. «Por cierto, señor Santander, esa reunión que tiene programada para mañana, ese contrato de 800 millones que necesita desesperadamente para salvar a Grupo Meridian de la quiebra». El color desapareció del rostro de Rodrigo. «¿Cómo sabe sobre eso?» Manuel simplemente sonrió. «Nos vemos mañana». O tal vez no. Las puertas se cerraron detrás de él, dejando a Victoria y Rodrigo petrificados en medio del salón, mientras 200 invitados comenzaban a murmurar con renovado interés. ¿Quién era realmente ese hombre? Las puertas del gran salón se cerraron con un sonido que pareció resonar en el alma de Rodrigo Santander. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban de una manera que no podía controlar. «¿Cómo sabes sobre el contrato?», murmuró, más para sí mismo que para nadie. «Eso es información confidencial. Solo lo sabemos tú, yo y la junta directiva». Victoria permanecía inmóvil, la copa vacía aún en su mano. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía palabras. La sonrisa triunfante se había borrado de su rostro, como si nunca hubiera existido. Los murmullos de los invitados crecían a su alrededor como un enjambre de abejas. Todos habían escuchado las últimas palabras de aquel hombre misterioso. Todos estaban haciendo cálculos mentales, conectando puntos, preguntándose qué acababan de presenciar. «Rodrigo». Victoria finalmente encontró su voz. ¿Quién era ese hombre? «No lo sé». Rodrigo pasó una mano temblorosa por su cabello. «No lo sé, pero voy a averiguarlo». Sacó su teléfono y marcó un número con dedos torpes. «Leonardo, soy yo. Necesito que investigues a alguien. Ahora. Se llama Manuel Córdoba. Dice que tiene un negocio de construcción. Quiero saber todo sobre él antes del amanecer. Todo». Del otro lado de la ciudad, un vehículo atravesaba las calles silenciosas. Manuel iba en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. El licenciado Gabriel Fuentes conducía, lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor. «Don Manuel». Gabriel rompió el silencio. «Lo que hicieron fue imperdonable. Podemos proceder legalmente. Tenemos testigos, cámaras de seguridad. Esa mujer lo agredió públicamente». Manuel no respondió inmediatamente. Seguía mirando por la ventana, pero sus ojos no veían la ciudad. Veían algo más lejano, algo enterrado en el pasado. «Gabriel», dijo finalmente, «¿alguna vez te conté cómo empecé? Conozco la historia oficial, la que aparece en las revistas de negocios. La historia oficial es mentira». Manuel se recostó en el asiento. «O más bien, es una verdad incompleta, como todo lo que dicen los ricos sobre cómo llegaron a serlo».
Gabriel redujo la velocidad, intrigado. Llevaba trabajando con Manuel casi una década, pero había partes de su pasado que permanecían envueltas en misterio. Mi madre limpiaba casas. Manuel comenzó, su voz suave pero cargada de emoción. Desde que tengo memoria, la veía salir antes del amanecer y regresar después del anochecer. Sus manos siempre estaban rojas, agrietadas por los químicos de limpieza, pero nunca se quejó, ni una sola vez. Hizo una pausa, y Gabriel pudo ver en el espejo cómo los ojos de Manuel brillaban con lágrimas contenidas. Cuando yo tenía 9 años, ella trabajaba para una familia muy adinerada. Los Montero tenían una mansión enorme, con más habitaciones de las que podían usar, y tenían un hijo de mi edad, Sebastián. Manuel cerró los ojos, los recuerdos golpeándolo como olas. Mi madre a veces me llevaba con ella porque no tenía con quién dejarme. Yo debía quedarme en la cocina, en silencio, invisible. Pero un día, Sebastián me encontró. Al principio pensé que quería ser mi amigo. Me invitó a jugar en su habitación. Me mostró sus juguetes, sus videojuegos, todas esas cosas que yo solo había visto en televisión. La voz de Manuel se endureció, pero no quería ser mi amigo. Quería una audiencia. Quería alguien a quien mostrarle todo lo que tenía y yo no. Alguien a quien hacer sentir pequeño para sentirse él grande. ¿Qué pasó? Un día rompió uno de sus propios juguetes, uno caro, y me culpó a mí. Le dijo a su madre que yo lo había robado y destruido. La señora Montero no pidió explicaciones. No escuchó mi versión. Simplemente llamó a mi madre frente a mí y le dijo que éramos ladrones, que gentuza como nosotros no merecía confianza. Gabriel apretó el volante con fuerza. Mi madre se arrodilló. Se arrodilló frente a esa mujer y le suplicó que no la despidiera, que necesitaba el trabajo, que yo era un buen niño. Y la señora Montero se rió. Se rió igual que esa mujer esta noche. La misma risa, el mismo desprecio. El silencio en el vehículo era absoluto. Despidieron a mi madre sin pagarle lo que le debían. Pasamos semanas sin poder comprar comida. Ella vendió lo poco que teníamos para que yo no pasara hambre. Y todo porque un niño rico quiso sentirse poderoso a costa de nosotros. Don Manuel, esa noche, mientras mi madre lloraba pensando que yo dormía, hice una promesa. Prometí que algún día tendría tanto poder que nadie volvería a tratarnos así. Pero también prometí algo más importante. Prometí que cuando tuviera ese poder, jamás lo usaría para humillar a otros. Jamás me convertiría en lo que ellos eran. Manuel abrió los ojos y miró directamente a Gabriel a través del espejo. Esa mujer, Victoria Santander, no sabe nada sobre mí. No sabe que cada edificio que su empresa ha construido en los últimos años fue posible gracias a materiales que compraron de mis empresas a través de intermediarios. No sabe que el terreno donde planean construir su próximo proyecto es mío. Y no sabe que el contrato de 800 millones que necesitan para sobrevivir está esperando mi firma. Gabriel tragó saliva. ¿Qué va a hacer? Todavía no lo sé. Manuel volvió a mirar por la ventana. Pero esta noche me recordaron por qué hago lo que hago. Y por qué nunca puedo olvidar de dónde vengo. Mientras tanto, en una humilde casa ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad, doña Carmen terminaba de doblar ropa. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. La casa era pequeña, pero impecable. Cada objeto en su lugar, cada superficie brillando de limpieza. Era todo lo que Carmen había podido conseguir con una vida de sacrificio, y para ella era un palacio. En la pared del pequeño comedor colgaba una fotografía enmarcada. Un niño de ojos brillantes, con uniforme escolar remendado pero limpio, sonriendo hacia la cámara. Era Manuel, muchos años atrás, el día que se graduó de la primaria. Carmen recordaba cómo había ahorrado durante meses para comprarle zapatos nuevos para esa ocasión, cómo él había llorado de alegría al verlos. El sonido de la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Mijo?», llamó, reconociendo el sonido de las llaves. Manuel entró, y Carmen supo inmediatamente que algo había pasado. Una madre siempre sabe. Vio las manchas en su traje, aunque ya casi no se notaban. Vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. ¿Qué pasó? Se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos como cuando era niño. «¿Qué te hicieron?» «Nada, mamá. Estoy bien». Manuel Antonio Córdoba. Usó su nombre completo.
Esa arma secreta de todas las madres. No me mientas. Te conozco desde antes de que nacieras. ¿Qué pasó? Manuel tomó las manos de su madre entre las suyas. Manos tan diferentes ahora. Las de ella, pequeñas y marcadas por el trabajo. Las de él, suaves por los años detrás de un escritorio. Me tiraron vino en la cara, dijo finalmente, en una cena de negocios. Frente a 200 personas. Carmen no dijo nada por un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de furia. Una furia antigua, conocida, que había sentido tantas veces cuando el mundo trataba de aplastar a su hijo. ¿Quién? Su voz era apenas un susurro. No importa quién. Lo que importa es que no reaccioné como ellos querían. No les di el placer de verme humillado. Me limpié y me fui, con dignidad. Carmen lo abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Así te crié, susurró contra su pecho. A ser más grande que el odio de los demás, a nunca rebajarte a su nivel. Lo sé, mamá, lo sé. Se separaron, y Carmen lo miró con esa expresión que solo las madres pueden tener. Orgullo mezclado con preocupación infinita. ¿Y ahora qué vas a hacer? Mañana tengo una reunión, con las mismas personas que me humillaron esta noche. ¿Van a saber quién eres? Manuel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era algo más complejo, más pesado. Van a saberlo todo. En ese momento, en las oficinas centrales de Grupo Meridian, Rodrigo Santander recibía una llamada que cambiaría su vida para siempre. Leonardo, ¿qué encontraste? La voz al otro lado del teléfono temblaba. Señor Santander, tiene que ver esto usted mismo. No puedo explicarlo por teléfono. ¿De qué hablas? ¿Quién es ese hombre? Señor, Manuel Córdoba no tiene un pequeño negocio de construcción. Entonces, ¿qué tiene? Leonardo hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Manuel Córdoba es el dueño de Constructora Continental. Es el fundador y presidente del Grupo Córdoba. Su fortuna personal está estimada en más de 3.000 millones. Y señor, el contrato que ustedes necesitan para salvar la empresa, él es el único que puede firmarlo. Él es el cliente. El teléfono resbaló de la mano de Rodrigo y cayó al suelo. Victoria, que había escuchado todo en altavoz, se dejó caer en una silla, su rostro del color de la ceniza. «¿Qué hicimos?», murmuró. «¿Qué hicimos?». En su pequeña casa, mientras su madre le preparaba una taza de té como cuando era niño, Manuel miraba por la ventana hacia el cielo nocturno. No quería venganza. La venganza era el arma de los débiles. Pero justicia era otra cosa. Y mañana, cuando los Santander entraran a esa sala de juntas esperando firmar el contrato que salvaría su imperio, descubrirían que la persona que habían tratado de destruir era la única que podía salvarlos. La pregunta era, ¿lo haría? El amanecer encontró a Victoria Santander exactamente donde la había dejado la noche anterior, sentada en el sofá de su lujoso departamento, con la mirada perdida en el vacío. No había dormido. No había podido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Manuel Córdoba, inmóvil mientras el vino escurría por su frente. Veía esa calma inquebrantable que ahora, con el conocimiento de quién era realmente, resultaba aterradora. Rodrigo caminaba de un lado a otro del salón como un animal enjaulado. Había hecho docenas de llamadas durante la noche. A socios, a contactos, a cualquiera que pudiera darle información sobre cómo manejar esta catástrofe. «Tiene que haber una forma», murmuraba sin cesar. «Tiene que haber algo que podamos hacer». Le tiramos vino en la cara. Victoria habló por primera vez en horas, su voz ronca. Frente a 200 personas de la élite empresarial. Lo llamamos Don Nadie. Lo humillamos públicamente. ¿Y ahora quieres que firme un contrato con nosotros? Pues sí. Rodrigo se detuvo frente a ella. Porque sin ese contrato, perdemos todo. ¿Entiendes? Todo. La empresa, las propiedades, los autos, este departamento. Todo. Victoria lo miró con ojos vacíos. ¿Y de quién fue la idea de humillar al intruso? ¿Mía? Fuiste tú quien le tiró el vino. Tú te reíste. Tú llamaste a seguridad. Tú dijiste que era un don nadie. La discusión fue interrumpida por el sonido del teléfono. Rodrigo miró la pantalla y palideció aún más. «Es Ignacio Ferrer, el presidente de la junta directiva», contestó con manos temblorosas. «¿Ignacio? Sí, estaba por llamarte».
La voz al otro lado era fría como el hielo. Rodrigo, acabo de recibir 15 llamadas de miembros de la Junta. Todos quieren saber qué pasó anoche en la cena. Todos quieren saber por qué tu esposa agredió públicamente al hombre que tiene nuestro destino en sus manos. Ignacio, fue un malentendido. No sabíamos quién era. ¿Un malentendido? La voz de Ignacio subió de tono. El video ya está circulando. Alguien lo grabó con su teléfono. En este momento, miles de personas están viendo cómo Victoria Santander humilla a Manuel Córdoba. El mismo Manuel Córdoba, cuya firma necesitamos antes del fin de semana, o el Banco Continental, ejecutará nuestra deuda. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Hay un video? Hay un video. Y está en todas partes. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Manuel despertaba en la pequeña habitación que había sido suya durante toda su infancia. Había decidido pasar la noche en casa de su madre, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña casa. Cuando bajó las escaleras, encontró a doña Carmen en la cocina, preparando el desayuno como lo había hecho cada mañana durante décadas. «Buenos días, mijo», lo saludó sin voltear. «Siéntate, te hice tus huevos como te gustan». Manuel se sentó en la pequeña mesa de madera, la misma donde había hecho su tarea de niño, donde había llorado sus derrotas y celebrado sus pequeños triunfos. Todo en esa cocina olía a hogar, a seguridad, a amor incondicional. «Mamá, no tenías que levantarte tan temprano». «Nunca dejé de levantarme temprano». Carmen colocó el plato frente a él. El cuerpo ya no sabe hacer otra cosa. Se sentó frente a él, con su propia taza de café entre las manos. Sus ojos estudiaban a su hijo con esa profundidad que solo las madres poseen. «¿Ya decidiste qué vas a hacer?» Manuel tomó un sorbo de café antes de responder. «Todavía no. ¿Qué dice tu corazón?» «Mi corazón dice que les dé una lección, que los deje caer, que sientan lo que es perderlo todo, como casi nos pasó a nosotros tantas veces». Carmen asintió lentamente. «¿Y tu conciencia?» Manuel bajó la mirada hacia su plato. «Mi conciencia me recuerda que Grupo Meridian tiene miles de empleados, familias que dependen de ese salario, gente que no tuvo nada que ver con lo que pasó anoche. Ahí está tu respuesta, mijo. Pero mamá, lo que me hicieron». Carmen extendió su mano y la colocó sobre la de su hijo. «Lo que te hicieron fue terrible, pero tú no eres como ellos. Si dejas que el rencor guíe tus decisiones, te conviertes en lo que juraste nunca ser». Manuel apretó la mano de su madre. «¿Cómo puedes ser tan sabia?» «No soy sabia». Carmen sonrió. «Solo soy una vieja que ha limpiado muchas casas y ha visto muchas cosas. Y algo que aprendí es que la gente rica que trata mal a los demás casi siempre está sufriendo por dentro. El dinero no compra la paz, mijo. Tú lo sabes mejor que nadie». Antes de que Manuel pudiera responder, el sonido de un vehículo estacionándose afuera interrumpió el momento. Carmen se asomó por la ventana. «Es tu abogado, el licenciado Gabriel». Manuel se levantó y abrió la puerta. Gabriel Fuentes entró con expresión seria, cargando una tableta electrónica. «Don Manuel, doña Carmen», saludó respetuosamente. «Lamento interrumpir, pero hay algo que necesita ver». Colocó la tableta sobre la mesa. En la pantalla, un video se reproducía. Era la escena de la noche anterior, grabada por algún invitado. Se veía claramente a Victoria levantando la copa, el vino cayendo sobre el rostro de Manuel, las risas, los aplausos burlescos. Doña Carmen llevó una mano a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas al ver a su hijo siendo tratado de esa manera. «Ese video tiene más de 1 millón de reproducciones», Gabriel informó, «y sigue creciendo. Los comentarios son... bueno, la mayoría de la gente está furiosa con los Santander, pero también hay mucha curiosidad sobre quién es usted». «¿Han revelado mi identidad?» «Todavía no, pero es cuestión de tiempo. Los periodistas ya están investigando». Manuel miró el video en silencio, viéndose a sí mismo, inmóvil, digno, mientras el mundo se reía de él. «Hay algo más», Gabriel continuó. «Victoria Santander ha intentado comunicarse con su oficina. Quiere una reunión privada antes de la cita oficial. Dice que quiere disculparse». Carmen soltó una risa amarga. «¿Disculparse? Esa mujer no sabe lo que significa esa palabra. Solo quiere salvar su dinero». «Probablemente tiene razón, doña Carmen», Gabriel asintió. «Pero la decisión es de don Manuel.
Manuel guardó silencio por un largo momento. Afuera, el sol ya brillaba sobre el humilde barrio, iluminando casas de trabajadores, de gente honesta que luchaba cada día por sobrevivir. Gente como su madre. Gente que merecía respeto sin importar cuánto dinero tuviera en el banco. «Dile que acepto la reunión», dijo finalmente. «¿Estás seguro? Quiero ver su cara cuando me mire sabiendo quién soy. Quiero escuchar qué tipo de disculpa puede ofrecer alguien que humilla a desconocidos por diversión». Gabriel asintió y salió para hacer la llamada. Carmen miraba a su hijo con preocupación. «Ten cuidado, Manuel. La gente así es peligrosa cuando está acorralada». «Lo sé, mamá. Por eso voy a ir preparado». Una hora después, un vehículo se detenía frente a una cafetería discreta en una zona neutral de la ciudad. Manuel entró primero, eligiendo una mesa en el fondo, donde pudiera ver la puerta de entrada. No tuvo que esperar mucho. Victoria Santander entró con pasos inseguros, tan diferentes a la forma arrogante en que había caminado la noche anterior. Su rostro mostraba señales de una noche sin dormir. Sus ojos buscaron por el lugar hasta encontrarlo, y cuando lo hicieron, Manuel pudo ver algo que nunca esperó ver en ella: miedo. Se acercó a la mesa lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Señor Córdoba». Su voz era apenas un susurro. «Gracias por aceptar verme». Manuel no se levantó. No le ofreció la mano. Solo la miró con esa misma expresión serena que había mantenido mientras ella le tiraba vino en la cara. «Siéntese, señora Santander». Victoria se sentó, sus manos temblando visiblemente sobre la mesa. Por primera vez, Manuel la veía como realmente era. No una mujer poderosa, sino una persona pequeña escondida detrás de joyas y arrogancia. «Yo quiero disculparme», comenzó Victoria. «Lo que hice anoche fue imperdonable. No tengo excusa. Fue cruel, fue injusto, fue exactamente lo que usted quería que fuera». Manuel la interrumpió con voz tranquila. «Una demostración de poder, una forma de sentirse superior humillando a alguien que creía inferior». Victoria bajó la mirada. «Tiene razón, pero le juro que si hubiera sabido quién era usted». «¿Qué? ¿Me habría tratado con respeto?» Manuel se inclinó hacia adelante. «Eso es exactamente el problema, señora Santander. El respeto no debería depender de cuánto dinero tiene alguien en el banco. Mi madre limpió casas toda su vida. Nunca tuvo más que lo necesario para sobrevivir. ¿Eso la hace menos digna de respeto que usted?» Victoria no respondió. No podía. «Usted no vino a disculparse». Manuel continuó. «Vino a negociar, a suplicar, porque sabe que sin mi firma, su imperio se derrumba. Señor Córdoba, por favor». Victoria levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hay miles de familias que perderán sus empleos si Grupo Meridian quiebra. No lo haga por mí. Hágalo por ellos». Manuel la observó llorar. Hace unas horas habría disfrutado este momento. La mujer que lo había humillado, ahora reducida a lágrimas frente a él. Pero no sentía satisfacción. Solo sentía tristeza. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?, dijo finalmente. «Que usted solo menciona a esos empleados ahora que los necesita como argumento. Apuesto que no conoce el nombre de ni uno solo de ellos». Victoria se limpió las lágrimas, incapaz de responder. «Yo sí los conozco». Manuel sacó su teléfono y mostró una lista. «Conozco a Rosa Méndez, que trabaja en limpieza y está ahorrando para la universidad de su hija. A Tomás Guerrero, operador de maquinaria, cuya esposa acaba de tener un bebé. A Elena Vega, secretaria del área legal, que cuida sola a su madre enferma». Victoria miraba la lista con ojos abiertos. «¿Cómo sabe todo eso?». «Porque antes de considerar cualquier contrato, investigo a las empresas. No solo sus finanzas, sino cómo tratan a su gente. ¿Y sabe qué descubrí sobre Grupo Meridian? Que pagan los salarios más bajos del sector, que no han dado aumentos en años, que recortan beneficios mientras ustedes viajan en aviones privados». Se puso de pie, dejando a Victoria sentada, pequeña, derrotada. «La reunión oficial es en unas horas. Ahí daré mi decisión. Pero le adelanto algo, señora Santander. Mi decisión no tiene nada que ver con usted ni con su esposo. Tiene que ver con Rosa, con Tomás, con Elena y con todos los demás que merecen algo mejor». Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Y una cosa más. Mi madre me enseñó que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en levantarlos. Usted nunca entenderá eso, pero quizás después de hoy empiece a aprender».
Salió de la cafetería, dejando a Victoria sola con sus lágrimas y el peso aplastante de sus propias acciones. Afuera, Gabriel lo esperaba junto al vehículo. ¿Cómo estuvo? Manuel miró hacia el cielo, respirando profundamente. Triste. Fue triste. ¿Ya sabe qué va a hacer? Sí. Manuel asintió lentamente. Ya lo sé. Subió al vehículo, y mientras se alejaban, su mente ya estaba en la reunión que cambiaría todo. No solo para los Santander, sino para miles de familias que ni siquiera sabían que su destino dependía de lo que pasaría en las próximas horas. La hora de la verdad se acercaba. La sala de juntas del Grupo Meridian ocupaba todo el piso superior del edificio corporativo. Paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio constante del poder que esa empresa alguna vez había ostentado. Ahora, ese mismo cristal parecía una jaula transparente, encerrando a quienes esperaban adentro como animales acorralados. Rodrigo Santander estaba sentado en la cabecera de la mesa, aunque su postura no transmitía autoridad. Sus hombros caídos, sus ojeras profundas y el temblor casi imperceptible de sus manos revelaban la verdad. Estaba aterrorizado. A su lado, Victoria intentaba mantener la compostura. Se había maquillado cuidadosamente para ocultar los estragos de las últimas horas, pero ningún cosmético podía disimular el miedo en sus ojos. Los demás miembros de la junta directiva ocupaban sus lugares habituales. Ignacio Ferrer, el presidente, miraba a los Santander con una mezcla de desprecio y frustración. A su lado estaban Patricia Herrera, directora financiera, y el licenciado Arturo Campos, asesor legal de la empresa. Ninguno hablaba. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. El reloj en la pared marcaba las 11 en punto cuando las puertas se abrieron. Manuel Córdoba entró con pasos tranquilos, seguido por Gabriel Fuentes y dos asistentes que cargaban maletines. Su presencia llenó la habitación de una manera que pocos hombres logran. No era arrogancia, era algo más profundo. Era la seguridad de quien sabe exactamente quién es, y no necesita demostrarlo a nadie. Todos se pusieron de pie automáticamente, un gesto de respeto que contrastaba brutalmente con el trato que le habían dado menos de 24 horas antes. Señor Córdoba. Ignacio fue el primero en hablar, extendiendo su mano. Es un honor recibirlo. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas por el incidente de anoche. No representa los valores de nuestra empresa. Manuel estrechó la mano brevemente, sin sonreír. Los valores de una empresa se demuestran con acciones, señor Ferrer, no con palabras. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa, frente a Rodrigo. Sus ojos se encontraron, y Rodrigo fue el primero en desviar la mirada. Bien. Manuel abrió su maletín. Entiendo que tienen prisa por cerrar este acuerdo. El Banco Continental les ha dado hasta el fin de semana para cumplir con sus obligaciones. Sin este contrato, Grupo Meridian será declarado en bancarrota. El silencio confirmó sus palabras. Antes de continuar, Manuel miró directamente a Victoria. Quiero que todos en esta sala entiendan algo. No estoy aquí por ustedes. Estoy aquí por las 3.200 familias que dependen de esta empresa para sobrevivir. Familias que no tuvieron nada que ver con las decisiones que los trajeron a esta situación. Victoria bajó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que la veían con tanta claridad. Dicho esto, Manuel sacó un documento grueso del maletín. Aquí está el contrato original que habíamos negociado. 800 millones por el proyecto de desarrollo urbano más grande de la década. Rodrigo extendió la mano para tomar el documento, pero Manuel lo retiró. Sin embargo, después de los eventos recientes, he decidido hacer algunas modificaciones. El color desapareció del rostro de Rodrigo. ¿Modificaciones? Mis abogados han preparado una nueva versión. Gabriel Fuentes colocó otro documento sobre la mesa. Los términos financieros permanecen iguales. 800 millones. Pero hay condiciones adicionales. Arturo Campos, el asesor legal de Meridian, tomó el documento y comenzó a leerlo. Con cada página, su expresión se transformaba más. Esto es inaudito, murmuró. ¿Qué dice? Rodrigo prácticamente le arrebató el documento. Manuel se recostó en su silla, observando mientras Rodrigo leía en voz alta, su voz quebrándose con cada cláusula. Cláusula 7. Incremento salarial inmediato del 20% para todos los empleados de nivel operativo. Patricia Herrera ahogó un grito. Cláusula 9.
Establecimiento de un fondo de becas para los hijos de empleados. Ignacio Ferrer se quitó los lentes, frotándose los ojos. Cláusula 12. Prohibición de despidos masivos por un período de 5 años. ¿Esto es una broma? Rodrigo golpeó la mesa. Estas condiciones nos costarían millones adicionales. 47 millones anuales, para ser exactos. Manuel respondió con calma. Menos del 2% de las ganancias que proyectan con este contrato. Un precio justo para tratar a sus empleados como seres humanos. ¿Es extorsión? No. Manuel se inclinó hacia adelante. Extorsión es pagar salarios de pobreza mientras ustedes viajan en aviones privados. Extorsión es recortar beneficios médicos mientras remodelan sus oficinas con mármol importado. Esto, señor Santander, es justicia. El silencio que siguió fue absoluto. Ignacio Ferrer fue el primero en reaccionar. Tomó el documento de las manos de Rodrigo y lo revisó cuidadosamente. Señor Córdoba, dijo finalmente, en nombre de la Junta Directiva, acepto estas condiciones. No puedes hacer eso. Rodrigo se levantó violentamente. Soy el CEO. Eras el CEO. Ignacio lo miró con frialdad. Después del desastre de anoche, la Junta convocó una reunión de emergencia esta madrugada. Rodrigo Santander, quedas destituido de tu cargo efectivo inmediatamente. Victoria se llevó una mano a la boca. Rodrigo parecía haber recibido un golpe físico. No pueden. Podemos y lo hicimos. Ignacio se volvió hacia Manuel. Señor Córdoba, ¿hay algo más que necesite antes de firmar? Manuel guardó silencio por un momento. Todos en la sala contenían la respiración. Hay una cosa más. Hizo una señal a uno de sus asistentes, quien salió de la sala. Segundos después, la puerta se abrió nuevamente, y entonces, Victoria Santander sintió que el mundo se detenía. Porque la persona que entró no era un ejecutivo ni un abogado. Era una mujer mayor, de cabello canoso, recogido en un moño sencillo, con manos marcadas por décadas de trabajo, y ojos que brillaban con una dignidad que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Doña Carmen caminó hacia la mesa con pasos lentos pero firmes. Llevaba su mejor vestido, el que guardaba para ocasiones especiales. A su lado, Manuel se puso de pie y le ofreció el brazo para escoltarla hasta un asiento junto a él. Señores, Manuel habló con voz clara. Les presento a Carmen Córdoba, mi madre, la mujer que trabajó limpiando casas durante 40 años para que yo pudiera tener una oportunidad en la vida. Victoria temblaba visiblemente. Los recuerdos de la noche anterior la golpeaban como olas. Su risa cruel, el vino derramado, las palabras venenosas, y ahora, la madre del hombre que había humillado estaba sentada frente a ella, mirándola con una expresión indescifrable. Mamá. Manuel tomó la mano de Carmen. ¿Hay algo que quieras decir? Doña Carmen miró alrededor de la sala. Miró los cristales costosos, los muebles de diseño, los trajes que valían más que todo lo que ella había ganado en años. Y luego miró a Victoria. Señora Santander. Su voz era suave pero firme. Usted le tiró vino a mi hijo. Lo llamó don Nadie. Se rió de él frente a 200 personas. Victoria abrió la boca para hablar, pero Carmen levantó una mano, silenciándola. Yo pasé toda mi vida siendo tratada así. Invisible, insignificante. La mujer que limpia los pisos mientras ustedes caminan sobre ellos sin siquiera mirar abajo. Pero, ¿sabe qué aprendí en todos esos años? Victoria negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Aprendí que las personas que necesitan humillar a otros son las más vacías por dentro. Aprendí que el verdadero poder no está en hacer sentir pequeños a los demás, sino en ayudarlos a crecer. Y aprendí que mi hijo, el niño que crié con las manos rotas y el corazón lleno de esperanza, se convirtió en alguien 100 veces mejor que cualquiera en esta sala. Se puso de pie, y aunque era la persona más baja de estatura en la habitación, en ese momento parecía la más grande. Yo podría odiarla. Tendría todo el derecho, pero el odio es un veneno que uno se toma esperando que el otro muera. Así que no la odio, señora Santander. La compadezco, porque usted tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene lo que yo tengo. La capacidad de mirarme al espejo y estar orgullosa de quién soy. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se atrevía a respirar. Doña Carmen se volvió hacia su hijo. Firma el contrato, mijo. No por ellos, por las familias que lo necesitan,
por las mujeres que limpian sus pisos y los hombres que construyen sus edificios. Hazlo por todos los que nunca tendrán voz en salas como esta. Manuel tomó la pluma que Gabriel le ofrecía. Miró el documento, luego a su madre y finalmente a Victoria. «Señora Santander», dijo, «este contrato incluye una cláusula que no mencionamos antes. Cláusula 23. Léala». Con manos temblorosas, Victoria buscó la página indicada. Sus ojos recorrieron las líneas, y cuando llegó al final, un sollozo escapó de su garganta. «En voz alta, por favor», pidió Manuel. Victoria tragó saliva. Su voz apenas un susurro. Cláusula 23. Creación de la Fundación Carmen Córdoba, con un presupuesto anual de 5 millones, destinada a proveer educación, capacitación y apoyo legal gratuito para trabajadores domésticos y sus familias. No pudo continuar. Las lágrimas le ganaron la batalla. Manuel firmó el contrato con un solo movimiento fluido. «El proyecto comienza la próxima semana». Se puso de pie, ayudando a su madre a levantarse. «Espero que cumplan cada una de estas cláusulas, porque estaré observando». Caminó hacia la puerta con Carmen del brazo, pero antes de salir, se detuvo. «Y señora Santander, una última cosa». Victoria levantó la vista, destruida. «Mi madre solía decir que nunca es tarde para cambiar, que incluso las personas más perdidas pueden encontrar el camino de regreso. Espero que algún día usted demuestre que tenía razón». Las puertas se cerraron detrás de ellos, dejando a Victoria con el peso de sus propias acciones y una pregunta que la perseguiría por el resto de su vida. ¿Quién había sido realmente la persona pequeña en esa cena? ¿El hombre con el traje modesto o ella con todas sus joyas? En el elevador, mientras descendían hacia el lobby, doña Carmen apretó la mano de su hijo. «Estoy orgullosa de ti, mijo. Tu padre estaría orgulloso también». Manuel sintió un nudo en la garganta. «Lo hice por ti, mamá. Todo esto siempre fue por ti». Carmen negó con la cabeza, sonriendo con esa sabiduría que solo los años pueden otorgar. «No, mi amor, lo hiciste por ti, por el niño que prometió que algún día cambiaría las cosas. Y lo lograste». Las puertas del elevador se abrieron al mundo exterior, donde el sol brillaba sobre una ciudad que no tenía idea de lo que acababa de suceder en esa torre de cristal. Pero pronto lo sabría, porque la historia de Manuel Córdoba apenas estaba comenzando. La noticia se esparció como fuego en un campo seco. Para el atardecer de ese mismo día, cada noticiero, cada portal de Internet, cada red social, hablaba de lo mismo. El misterioso hombre humillado en la cena de Grupo Meridian era en realidad uno de los empresarios más poderosos del país. Y no solo eso, había firmado un contrato que incluía condiciones nunca antes vistas en el mundo corporativo. Marco Delgado, el periodista que había estado presente en la cena, fue el primero en publicar la historia completa. Su artículo, titulado «El millonario que eligió la dignidad», se volvió viral en cuestión de horas. Incluía el video de la humillación, pero también algo más. Entrevistas con empleados de Grupo Meridian que lloraban de alegría al enterarse de las nuevas condiciones de su contrato. Rosa Méndez, la mujer de limpieza que Manuel había mencionado, apareció en cámara con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Llevamos años pidiendo un aumento», decía con voz temblorosa. «Años rogando que nos trataran como personas. Y de la noche a la mañana, un hombre que ni siquiera trabaja aquí hizo más por nosotros que todos los jefes que hemos tenido». Tomás Guerrero, el operador de maquinaria cuya esposa acababa de tener un bebé, sostenía a su pequeño hijo mientras hablaba. «Mi niño va a crecer en un mundo donde sabe que hay gente buena, que hay personas que usan su poder para ayudar, no para destruir. Ese señor Córdoba es un ángel». Elena Vega, la secretaria que cuidaba sola a su madre enferma, apenas podía articular palabras. La fundación va a ayudar a personas como mi mamá, trabajadoras domésticas que dieron todo, y ahora no tienen nada. No puedo creerlo. Simplemente, no puedo creerlo. En su humilde casa, doña Carmen veía las noticias junto a su hijo. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro arrugado mientras escuchaba testimonio tras testimonio de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a lo que Manuel había hecho. «¿Ves, mamá?». Manuel tomó su mano. «Todo valió la pena. Siempre supe que serías grande, mijo». Carmen le acarició el rostro. «Pero esto es más de lo que jamás soñé». El teléfono de Manuel no dejaba de sonar.
Llamadas de otros empresarios queriendo conocerlo, de periodistas pidiendo entrevistas, de organizaciones benéficas ofreciendo alianzas. Gabriel Fuentes manejaba todo con eficiencia, pero incluso él estaba abrumado por la magnitud de la respuesta. Don Manuel. Gabriel entró a la sala con expresión seria. Hay algo que necesita saber. ¿Qué sucede? Victoria Santander intentó comunicarse nuevamente. Dice que necesita hablar con usted, que es urgente. Manuel frunció el ceño. Ya no tenemos nada de qué hablar. El contrato está firmado. No es sobre el contrato. Gabriel dudó antes de continuar. Dice que tiene información sobre su padre. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Doña Carmen se tensó visiblemente. Su rostro, que momentos antes brillaba de alegría, se transformó en una máscara de dolor antiguo. ¿Mi padre? Manuel miró a su madre. Mamá, ¿de qué está hablando? Carmen no respondió. Sus ojos estaban fijos en algún punto distante, perdidos en recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Mamá, tu padre. La voz de Carmen era apenas un susurro. Hay cosas que nunca te conté, mijo. Cosas que pensé que era mejor que no supieras. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había crecido creyendo que su padre había muerto cuando él era muy pequeño. Un accidente de trabajo, le había dicho su madre. Un hombre honesto que murió demasiado joven. ¿Qué cosas? ¿De qué hablas? Carmen se levantó lentamente, caminando hacia una vieja cómoda que había estado en esa casa desde que Manuel tenía memoria. Abrió el cajón inferior, el que siempre había tenido llave, el que Manuel nunca había visto abierto. Sacó una caja de metal oxidada y la colocó sobre la mesa. Tu padre no murió en un accidente. Carmen abrió la caja con manos temblorosas. Tu padre está vivo. Las palabras golpearon a Manuel como un rayo. ¿Qué? Se llamaba Antonio. Antonio Córdoba. Era el hombre más bueno que conocí. Trabajador, honesto, lleno de sueños. Pero también era pobre. Y en este mundo, mijo, ser pobre es un delito que algunos no perdonan. Carmen sacó una fotografía vieja y desgastada. Un hombre joven, de ojos brillantes y sonrisa amplia, sostenía a un bebé en brazos. Ese eres tú, señaló al bebé. Y ese es tu padre, el día que naciste. Manuel tomó la fotografía con manos temblorosas. Nunca había visto una imagen de su padre. Su madre siempre había dicho que se habían perdido en una inundación años atrás. ¿Por qué me mentiste? Para protegerte. Las lágrimas corrían por el rostro de Carmen. Tu padre trabajaba en una construcción cuando tenías apenas 1 año. Hubo un accidente. Varios trabajadores resultaron heridos. La empresa quería culpar a alguien para no pagar las indemnizaciones. No entiendo. Culparon a tu padre, mijo. Lo acusaron de negligencia. Dijeron que él había causado el accidente. Era mentira. Pero ¿quién iba a creerle a un obrero pobre contra una empresa poderosa? Manuel sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. Lo enviaron a prisión, y a mí me dijeron que si quería protegerte, si quería que tuvieras una oportunidad en la vida, debía desaparecer, cambiar de ciudad, inventar una historia, fingir que tu padre había muerto. ¿Quién te dijo eso? Carmen levantó la mirada, y en sus ojos había un fuego que Manuel nunca había visto. La empresa para la que trabajaba tu padre se llamaba Construcciones del Valle. Hace años quebró y fue absorbida por otra compañía más grande. ¿Cuál compañía? Carmen respiró profundamente antes de responder. Grupo Meridian. El silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel se dejó caer en una silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Todo este tiempo había estado negociando con la empresa que había destruido a su familia. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía miedo. Carmen sollozaba. Miedo de que el odio te consumiera. Miedo de que buscaras venganza y terminaras destruido como tu padre. Quería que construyeras tu vida mirando hacia adelante, no hacia atrás. ¿Y mi padre? ¿Dónde está ahora? No lo sé, mijo. Cuando salió de prisión, hace muchos años, intentó encontrarnos. Pero para entonces, ya nos habíamos mudado tantas veces. Perdí su rastro. Lo último que supe fue que estaba enfermo, viviendo en algún refugio. Manuel se puso de pie abruptamente. Tengo que encontrarlo. Mi hijo, han pasado tantos años. No me importa cuántos años hayan pasado. Su voz temblaba de emoción. Si mi padre está vivo, voy a encontrarlo, y voy a hacer justicia por lo que le hicieron. Gabriel,
que había permanecido en silencio durante toda la revelación, finalmente habló. Don Manuel, si Victoria Santander sabe algo sobre su padre, tal vez deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Manuel miró hacia la ventana. Afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos que parecían fuego. Organiza la reunión, dijo finalmente, pero esta vez en mis términos. Mientras tanto, en un departamento que ahora se sentía vacío y frío, Victoria Santander sostenía una carpeta vieja entre sus manos. La había encontrado hace años, escondida entre los documentos de su difunto suegro, el fundador original de Grupo Meridian. En ese entonces no le había dado importancia. Era solo un expediente antiguo sobre un caso laboral. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, las piezas comenzaban a encajar. Antonio Córdoba. El nombre estaba ahí, en letras descoloridas por el tiempo. Junto a él, una fotografía de identificación de un hombre joven que tenía los mismos ojos que el hombre al que ella había humillado en la cena. Victoria había pasado horas investigando después de la reunión. No podía explicar por qué. Quizás buscaba algo que aliviara su culpa. Quizás buscaba entender cómo alguien podía mantener tanta dignidad frente a tanta crueldad. Lo que encontró la dejó helada. El expediente mostraba todo: las acusaciones falsas, los testimonios fabricados, los sobornos a funcionarios para asegurar una condena. Grupo Meridian, bajo el liderazgo del padre de Rodrigo, había destruido deliberadamente la vida de un hombre inocente para proteger sus intereses financieros. Y ahora, décadas después, el hijo de ese hombre se había convertido en alguien tan poderoso que podía comprar la empresa entera si quisiera. Victoria dejó la carpeta sobre la mesa y se miró las manos. Las mismas manos que habían derramado vino sobre el rostro de Manuel. Las mismas manos que habían aplaudido mientras otros se reían de él. ¿Cuántas vidas había destruido su familia sin que ella lo supiera? ¿Cuántos Antonio Córdoba había pisoteado Grupo Meridian en su camino hacia la cima? Y lo más importante, ¿había algo que pudiera hacer para reparar aunque sea una fracción del daño? Su teléfono sonó. Era un mensaje de Gabriel Fuentes. El señor Córdoba acepta reunirse con usted. Mañana, a las 10, en las oficinas de Constructora Continental. Venga sola y traiga todo lo que tenga. Victoria respiró profundamente. Era hora de enfrentar la verdad. Toda la verdad. En algún lugar de la ciudad, en un pequeño refugio para personas sin hogar, un hombre mayor miraba las noticias en una televisión vieja. Sus ojos, cansados por los años y las dificultades, se abrieron enormemente cuando vio un rostro familiar en la pantalla. Manuel, susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. Mi pequeño Manuel. Las lágrimas comenzaron a caer mientras veía a su hijo, convertido en un hombre, hablando de dignidad, de respeto, de justicia. Todo lo que él había soñado, todo lo que le habían arrebatado. Antonio Córdoba se levantó de su silla con dificultad. Su cuerpo ya no era el de aquel joven trabajador lleno de esperanza. Los años de injusticia, de pobreza, de soledad, habían cobrado su precio, pero su corazón todavía latía, y ahora latía con más fuerza que nunca, porque su hijo estaba vivo, su hijo había triunfado, y quizás, solo quizás, todavía había tiempo para un reencuentro que ambos habían creído imposible. Afuera del refugio, la noche caía sobre la ciudad, y con ella, la promesa de revelaciones que cambiarían todo. Las oficinas de Constructora Continental ocupaban un edificio moderno en el corazón financiero de la ciudad, pero a diferencia de las torres frías y ostentosas de otras corporaciones, este lugar tenía algo diferente. Las paredes estaban decoradas con fotografías de proyectos terminados. Sí, pero también con imágenes de los trabajadores que los habían construido. Familias sonriendo frente a casas nuevas. Comunidades celebrando la inauguración de escuelas. Rostros de personas reales cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de esa empresa. Manuel esperaba en su oficina, de pie junto al ventanal, mirando la ciudad despertar bajo la luz de la mañana. No había dormido. ¿Cómo podría haber dormido después de lo que su madre le había revelado? Su padre estaba vivo. Esas 4 palabras habían destruido todo lo que creía saber sobre su propia historia. Toda su vida había construido su identidad alrededor de la ausencia de ese hombre. Había imaginado conversaciones que nunca tendría. Había llorado frente a una tumba que nunca existió.
Había prometido honrar la memoria de alguien que seguía respirando en algún lugar de esa misma ciudad. La puerta se abrió y Gabriel entró. «Don Manuel, Victoria Santander está aquí». Manuel respiró profundamente antes de responder. «Hazla pasar». Victoria entró con pasos lentos, cargando una carpeta gruesa contra su pecho como si fuera un escudo. Su rostro mostraba las huellas de noches sin dormir, de lágrimas derramadas, de una transformación que apenas comenzaba. «Señor Córdoba». Su voz era apenas un susurro. «Gracias por recibirme». Manuel no respondió. Solo la miró, esperando. Victoria caminó hacia el escritorio y colocó la carpeta sobre él. «Esto es todo lo que encontré. Expedientes, memorandos internos, testimonios originales del caso contra su padre. Todo estaba archivado en los registros antiguos de la empresa. El padre de Rodrigo. Él ordenó que se guardara todo. Creo que lo usaba como trofeo». Manuel abrió la carpeta con manos que luchaban por mantenerse firmes. Página tras página, documento tras documento, la historia de la destrucción de su padre se desplegaba ante sus ojos. Había fotografías de Antonio joven, con uniforme de trabajo, sonriendo a la cámara sin saber que su vida estaba a punto de ser destruida. Había declaraciones de testigos que claramente habían sido compradas o coaccionadas. Había un memorando interno, donde el fundador de Grupo Meridian ordenaba específicamente que se culpara a Antonio Córdoba para evitar una investigación que pudiera revelar las verdaderas fallas de seguridad de la empresa. Mi padre era el único testigo que podía contradecir la versión oficial. Leyó Manuel en voz alta. Eliminar su credibilidad es prioritario. El documento temblaba en sus manos. Lo destruyeron a propósito. Su voz se quebró. Sabían que era inocente y lo destruyeron de todas formas. Lo sé. Victoria bajó la mirada. Y no hay nada que pueda decir que justifique lo que mi familia hizo. Pero quiero que sepa algo, señor Córdoba. Yo no sabía. No tenía idea de esto hasta hace unas horas. No es excusa para cómo lo traté. Pero quiero que sepa que si hubiera sabido... ¿Qué? Manuel la miró. ¿Me habría tratado diferente? ¿Habría sido amable conmigo solo porque mi padre fue víctima de su familia? Victoria no respondió. No podía. El respeto no debería depender de conocer la historia de alguien. Manuel cerró la carpeta. Debería ser automático, para todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Tiene razón. Victoria asintió lentamente. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de entender eso. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Hay algo más. Contraté a un investigador privado anoche. Le pedí que buscara a su padre. Manuel se tensó. Lo encontró. Victoria se giró. Está en un refugio llamado Casa de la Esperanza, en el sector sur de la ciudad. Según el investigador está enfermo. No le queda mucho tiempo. El mundo de Manuel se detuvo. ¿Qué? El encargado del refugio dice que lleva meses deteriorándose. Los médicos hablan de semanas, quizás menos. Lo siento mucho, señor Córdoba. Si puedo hacer algo más... Pero Manuel ya no escuchaba. Ya estaba tomando su abrigo, saliendo por la puerta, corriendo hacia el elevador con Gabriel siguiéndole de cerca. «¡Prepara el auto!», gritó. Ahora, el trayecto hacia el refugio fue el más largo de la vida de Manuel. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada calle parecía extenderse infinitamente. Su mente era un torbellino de emociones. Miedo, esperanza, furia, tristeza, todo mezclado en un caos que amenazaba con ahogarlo. Llamó a su madre en el camino. «Mamá, lo encontré. Voy hacia allá». El silencio del otro lado fue seguido por un sollozo. «Voy para allá, mijo. Espérame. Por favor, espérame». Casa de la Esperanza era un edificio antiguo, con paredes que habían visto mejores días, pero que aún se mantenían en pie, gracias al trabajo de voluntarios dedicados. Un letrero descolorido sobre la puerta proclamaba su misión: dignidad para todos. Manuel entró con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Una mujer mayor lo recibió en la entrada, su rostro amable pero cansado. «¿Puedo ayudarlo? Busco a alguien». Manuel apenas podía hablar. «Antonio Córdoba. Me dijeron que está aquí». Los ojos de la mujer se iluminaron con reconocimiento. «Es usted familiar. Soy su hijo». La mujer se llevó una mano al pecho. «Dios mío,
Él habla de usted todo el tiempo. Tiene recortes de periódicos, fotografías de la televisión. Pero pensamos que eran fantasías de un hombre enfermo. ¿Realmente es usted Manuel Córdoba? ¿El empresario? Manuel asintió, incapaz de encontrar palabras. Por aquí. La mujer comenzó a caminar. Pero debo advertirle. Él no está bien. Los médicos dicen que su corazón está muy débil. Cualquier emoción fuerte podría... Necesito verlo. Manuel la interrumpió. Por favor. Caminaron por un pasillo largo, pasando puertas abiertas que revelaban habitaciones pequeñas, cada una conteniendo una vida, una historia, un ser humano que el mundo había olvidado. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta al final del corredor. «Esta es», la mujer habló suavemente. «Prepárese». Manuel empujó la puerta con manos temblorosas. La habitación era pequeña pero limpia. Una ventana dejaba entrar la luz del sol, iluminando una cama, donde un hombre yacía con los ojos cerrados. Era delgado, frágil, una sombra del joven sonriente de las fotografías. Pero cuando Manuel se acercó, vio algo que le robó el aliento. Sus propios ojos. El hombre tenía sus mismos ojos. «¿Papá?» La palabra salió como un susurro, como una oración, como el grito de un niño que había esperado toda su vida para pronunciarla. Los ojos del hombre se abrieron lentamente. Estaban nublados por la edad y la enfermedad, pero cuando enfocaron el rostro de Manuel, algo cambió en ellos. Una luz, un reconocimiento, una esperanza que se había negado a morir durante décadas. «¿Manuel?» Su voz era débil, rasposa. «¿Mi pequeño Manuel?» «Soy yo, papá». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Manuel mientras se arrodillaba junto a la cama. «Soy yo. Te encontré». Antonio levantó una mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de su hijo. Sus dedos, huesudos y marcados por los años, se movían como si estuvieran memorizando cada línea, cada contorno de ese rostro que había soñado ver durante tanto tiempo. «Estás aquí». Lágrimas comenzaron a caer de los ojos del anciano. «Realmente estás aquí. Pensé que moriría sin volver a verte. Estoy aquí, papá, y no me voy a ir. Te vi en la televisión». Antonio sonrió a través de las lágrimas. «Vi lo que hiciste. Cómo te mantuviste digno cuando esa mujer te humilló. Cómo ayudaste a todos esos trabajadores. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Tan orgulloso. Todo lo que soy es por ti y por mamá». Manuel tomó la mano de su padre entre las suyas. «Todo lo que logré fue para honrar el sacrificio de ustedes». «¿Tu mamá?» Los ojos de Antonio se llenaron de un dolor antiguo. «Carmen, ¿cómo está? ¿Es feliz?» «Está en camino, papá. Viene a verte». El rostro de Antonio se transformó. Alegría y terror mezclados en una expresión que partía el alma. «¿Carmen viene? ¿Después de todo lo que pasó? ¿Después de que les fallé? Tú nunca nos fallaste». Manuel apretó su mano. «Fuiste víctima de personas crueles que destruyeron tu vida para proteger su dinero. Pero tengo pruebas ahora. Tengo todo lo que necesito para limpiar tu nombre. El mundo va a saber la verdad, papá. Te lo prometo». Antes de que Antonio pudiera responder, la puerta se abrió, y ahí estaba ella. Doña Carmen, con su vestido sencillo y su cabello canoso, se quedó paralizada en el umbral. Sus ojos, que habían llorado océanos a lo largo de los años, encontraron los del hombre que había amado, perdido y nunca olvidado. «Antonio». Su voz era apenas un hilo. «Carmen». Él extendió su otra mano hacia ella. «Mi Carmen». Ella cruzó la habitación en lo que pareció una eternidad y un instante al mismo tiempo. Se arrodilló junto a la cama, al lado de su hijo, y tomó la mano de Antonio, como si nunca la hubiera soltado. «Perdóname», sollozó. «Perdóname por no buscarte. Perdóname por mentirle a nuestro hijo. Tenía tanto miedo. No hay nada que perdonar». Antonio acarició su rostro con dedos temblorosos. «Protegiste a nuestro hijo. Lo convertiste en el hombre que es hoy. Hiciste todo bien, mi amor. Todo bien». Manuel observaba a sus padres, reunidos después de décadas de separación, y las lágrimas que caían de sus ojos no eran de tristeza. Eran de sanación, de un círculo que finalmente se cerraba, de heridas que comenzaban a sanar. «Familia», Antonio susurró, mirando a Carmen y a Manuel. «Mi familia. Están aquí».
Realmente están aquí. Su voz se debilitaba, pero su sonrisa crecía. Ahora puedo descansar. Ahora puedo... No, Manuel lo interrumpió con firmeza. No vas a descansar todavía. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a llevarte con los mejores médicos. Vas a recuperarte y vas a vivir con nosotros. Tenemos mucho tiempo que recuperar, papá. Toda una vida. Antonio negó suavemente con la cabeza. Mijo, mi tiempo ya pasó. Los médicos lo dijeron. Mi corazón, tu corazón es fuerte. Manuel apretó su mano. Sobrevivió la prisión, la injusticia, años de soledad. Un corazón así no se rinde. Y yo no voy a rendirme tampoco. Miró a Gabriel, que esperaba en la puerta con lágrimas en sus propios ojos. Llama a la clínica Esperanza. Quiero los mejores cardiólogos aquí en 1 hora. Y prepara todo para trasladarlo. Mi padre no va a morir en un refugio, va a vivir en un hogar, con su familia. Gabriel asintió y salió rápidamente. Carmen miraba a su hijo con un orgullo que no cabía en su pecho. Igual a su padre, susurró. Nunca acepta un no como respuesta. Antonio rió suavemente, una risa que terminó en tos pero que iluminó toda la habitación. Es mejor que yo, dijo cuando recuperó el aliento. Mucho mejor, porque él sí pudo cambiar el mundo. Manuel se inclinó y besó la frente de su padre. Todavía no termino, papá. Mañana, todo el mundo va a saber lo que te hicieron. Voy a convocar una conferencia de prensa. Voy a mostrar cada documento, cada prueba. Y esas personas que destruyeron tu vida van a enfrentar las consecuencias. No quiero venganza, hijo. Antonio lo miró con ojos sabios. La venganza es una prisión. Y yo ya pasé demasiado tiempo encerrado. No es venganza, Manuel respondió. Es justicia. Hay una diferencia. Carmen tomó el rostro de su esposo entre sus manos. Vamos a casa, mi amor. Finalmente, después de todo este tiempo, vamos a casa. Y mientras el sol alcanzaba su punto más alto sobre la ciudad, 3 personas que habían sido separadas por la crueldad del mundo se abrazaban en una pequeña habitación de refugio, sabiendo que la batalla más importante aún estaba por venir. Porque la verdad, una vez liberada, tiene el poder de destruir imperios. Y había un imperio que estaba a punto de caer. La sala de prensa del Hotel Continental estaba repleta. Periodistas de todos los medios ocupaban cada asiento disponible, sus cámaras apuntando hacia un podio vacío que pronto sería el centro de la noticia más impactante del año. El murmullo de anticipación llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. Nadie sabía exactamente qué iba a revelar Manuel Córdoba. Los rumores hablaban de escándalos corporativos, de secretos enterrados, de verdades que harían temblar los cimientos del mundo empresarial. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba por venir. Las puertas laterales se abrieron. Manuel entró primero, con paso firme y expresión serena. Detrás de él venía Gabriel Fuentes cargando varias carpetas. Y entonces, el murmullo se convirtió en silencio absoluto, porque detrás de Gabriel, empujando una silla de ruedas, venía doña Carmen, y en esa silla de ruedas, con una manta sobre las piernas pero con los ojos más brillantes que nunca, estaba Antonio Córdoba. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. Los periodistas se levantaron de sus asientos, gritando preguntas que nadie podía escuchar sobre el ruido general. Manuel llegó al podio y levantó una mano, pidiendo silencio. Poco a poco, la sala se calmó. Gracias por venir, comenzó, su voz clara y firme. Sé que muchos de ustedes esperan una declaración sobre el contrato con Grupo Meridian o sobre los eventos de la cena que todos vieron en video, pero hoy no estoy aquí para hablar de negocios, estoy aquí para hablar de justicia. Hizo una pausa, mirando hacia donde su padre esperaba junto a su madre. El hombre que ven en esa silla de ruedas es Antonio Córdoba, mi padre. Un hombre que durante décadas fue considerado muerto por su propia familia, porque el sistema lo destruyó para proteger los intereses de los poderosos. El silencio en la sala era sepulcral. Hace muchos años, mi padre trabajaba como obrero en una constructora. Hubo un accidente. Varios trabajadores resultaron heridos, y en lugar de asumir la responsabilidad por sus propias fallas de seguridad, la empresa decidió culpar a un hombre inocente.
Manuel abrió una de las carpetas y mostró documentos a las cámaras. Tengo aquí las pruebas. Memorandos internos ordenando fabricar evidencia. Declaraciones de testigos que fueron comprados. Registros de sobornos a funcionarios. Todo orquestado por una sola razón: destruir la vida de un hombre honesto para que los verdaderos culpables nunca enfrentaran consecuencias. Los periodistas escribían frenéticamente, grababan cada palabra, capturaban cada imagen. Mi padre pasó años en prisión por un crimen que nunca cometió. Cuando salió, no tenía nada. Su familia había desaparecido para protegerse. Su reputación estaba destruida. Nadie quería darle trabajo. Nadie quería ayudarlo. Terminó viviendo en refugios, olvidado por un mundo que lo había usado y descartado. La voz de Manuel se quebró ligeramente, pero continuó. La empresa responsable de esto se llamaba Construcciones del Valle. Hace años fue absorbida por otra compañía más grande. Esa compañía es Grupo Meridian. Los mismos que hace unos días me humillaron públicamente sin saber quién era yo. Los mismos que firmaron un contrato conmigo sin saber que estaban negociando con el hijo del hombre cuya vida habían destruido. El murmullo regresó, más intenso que nunca. Pero no estoy aquí para pedir venganza. Manuel levantó la voz. La venganza no devuelve los años perdidos, no sana las heridas, no reconstruye familias. Estoy aquí para pedir justicia y para anunciar que todas estas pruebas serán entregadas a las autoridades correspondientes para que se investigue y se procese a los responsables. Miró directamente a las cámaras. Pero más importante que eso, estoy aquí para decirle algo al mundo, algo que mi padre me enseñó sin siquiera saberlo. Se alejó del podio y caminó hacia donde Antonio esperaba. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, tomando las manos de su padre entre las suyas. Este hombre fue aplastado por el sistema. Le quitaron todo: su libertad, su familia, su dignidad. Pasó décadas en la oscuridad, olvidado, abandonado. Cualquiera habría tenido derecho a llenarse de odio, a desear venganza, a convertirse en lo que el mundo esperaba que se convirtiera. Se giró hacia las cámaras, sin soltar las manos de su padre. Pero, ¿saben qué encontré cuando finalmente lo vi? ¿Saben cuáles fueron sus primeras palabras cuando le dije que tenía pruebas para destruir a quienes lo destruyeron a él? Manuel sonrió a través de lágrimas que ya no intentaba contener. Me dijo: no quiero venganza, hijo. La venganza es una prisión, y yo ya pasé demasiado tiempo encerrado. El silencio en la sala era sagrado. Eso es dignidad, eso es fortaleza. Eso es lo que el dinero no puede comprar y el poder no puede destruir. Mi padre, desde un refugio para personas sin hogar, con el cuerpo destruido y el corazón debilitado, tenía más grandeza que todos los ejecutivos en sus torres de cristal. Se puso de pie y regresó al podio. Por eso, además de entregar estas pruebas a las autoridades, anuncio la creación del Fondo Antonio Córdoba para la Justicia. 100 millones destinados a asistencia legal gratuita para trabajadores injustamente acusados. Porque mi padre no será el último. Pero si puedo evitarlo, ningún otro padre será separado de su familia por la codicia de los poderosos. Los aplausos comenzaron tímidamente y crecieron hasta convertirse en una ovación. Periodistas que habían cubierto cientos de conferencias de prensa tenían lágrimas en los ojos. Camarógrafos bajaban sus equipos para aplaudir. Y en medio de todo ese ruido, Antonio Córdoba miraba a su hijo con un orgullo que trascendía las palabras. Semanas después, la vida había cambiado para todos. Las investigaciones avanzaban rápidamente. 3 ejecutivos retirados de la antigua Construcciones del Valle fueron procesados por conspiración y fraude. El legado del fundador de Grupo Meridian quedó manchado para siempre. Rodrigo Santander, aunque no había participado directamente en los crímenes de su padre, enfrentó cargos por encubrimiento al haber tenido acceso a los documentos y no haberlos reportado. Pero la noticia que más conmovió al público fue otra. Antonio Córdoba, contra todo pronóstico médico, estaba recuperándose. Los mejores cardiólogos del país lo habían tratado. Le habían realizado procedimientos que semanas antes parecían imposibles. Y aunque su recuperación era lenta, cada día estaba más fuerte. Es un milagro, le había dicho el médico a Manuel. Su padre no debería haber sobrevivido tanto tiempo en las condiciones en que vivía. Pero hay algo en él, una voluntad de vivir, que desafía toda lógica médica. Manuel sabía exactamente qué era esa voluntad.
Era la esperanza de ver a su familia una vez más. Una esperanza que había mantenido latiendo un corazón que debería haberse rendido hace mucho tiempo. La casa de Manuel, antes un espacio vacío donde solo dormía ocasionalmente, ahora estaba llena de vida. Doña Carmen había transformado cada rincón con su toque personal. Flores en las ventanas, aromas de cocina llenando los pasillos, y en el centro de todo, Antonio, cada día más fuerte, reaprendiendo a ser parte de una familia. «Mijo», lo llamó Carmen una tarde. «Tienes visita». Manuel bajó las escaleras y se encontró con alguien que no esperaba ver. Victoria Santander estaba en la puerta, con expresión humilde y un sobre en las manos. «Señor Córdoba». Su voz era diferente ahora, sin rastro de la arrogancia que alguna vez la había definido. «Lamento presentarme sin avisar. Solo quería entregarle esto personalmente». Le extendió el sobre. Manuel lo abrió y encontró un cheque por una cantidad significativa. «Es todo lo que tengo», Victoria explicó. «Vendí las joyas, los autos, todo lo que Rodrigo me había dado. Quiero donarlo al Fondo Antonio Córdoba. No es suficiente para compensar lo que mi familia hizo, pero es un comienzo». Manuel la miró por un largo momento. «¿Y ahora qué va a hacer?». Victoria sonrió tristemente. «Voy a trabajar. Por primera vez en mi vida, voy a ganarme mi propio sustento. Conseguí un puesto como voluntaria en la Fundación Carmen Córdoba. Voy a ayudar a las mismas personas que antes ignoraba. Voy a aprender lo que significa ganarse el respeto en lugar de exigirlo». «¿Por qué?». «Porque usted tenía razón». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «El respeto no debería depender de cuánto dinero tiene alguien. Y yo pasé toda mi vida sin entender eso. Quiero cambiar. Necesito cambiar». Antes de que Manuel pudiera responder, una voz llegó desde adentro de la casa. «Déjala pasar, mijo». Era Antonio, de pie en el pasillo, apoyado en un bastón pero firme. «Papá, deberías estar descansando». «He descansado suficiente». Antonio caminó lentamente hacia la puerta. Toda una vida, de hecho. Se detuvo frente a Victoria, estudiándola con esos ojos que habían visto lo peor de la humanidad pero se negaban a perder la fe. «Usted le tiró vino a mi hijo», dijo simplemente. Victoria bajó la mirada. «Sí, señor. Y no hay día que no me arrepienta. Míreme». Victoria levantó la vista, encontrándose con una expresión que no esperaba. Compasión. «El perdón no es para quien lo recibe». Antonio habló suavemente. «Es para quien lo da. El rencor es una carga que solo lastima a quien la lleva. Yo cargué muchas cosas durante muchos años, pero ya no tengo fuerzas para cargar odio». Extendió su mano hacia ella. «Bienvenida a nuestra familia, señora. Cualquiera que esté dispuesto a cambiar merece una oportunidad». Victoria tomó la mano de Antonio, y las lágrimas que había contenido finalmente cayeron. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de un nuevo comienzo. Meses después, la Fundación Carmen Córdoba inauguró su primer centro de capacitación para trabajadores domésticos. El edificio, moderno pero acogedor, llevaba un letrero sobre la puerta principal: «Dignidad para todos». Doña Carmen cortó el listón inaugural, rodeada de cientos de personas que alguna vez habían sido invisibles para el mundo. Mujeres y hombres que limpiaban casas, que cuidaban jardines, que cocinaban en casas ajenas, todos con lágrimas en los ojos, todos sintiendo por primera vez que alguien los veía. «Yo fui una de ustedes». Carmen habló al micrófono, su voz firme a pesar de la emoción. «Durante 40 años, limpié pisos que otros pisaban sin mirarme. Serví mesas donde otros comían sin agradecer. Lavé ropa que otros vestían sin preguntarse quién la había planchado. Pero nunca, ni un solo día, dejé de sentirme digna. Porque la dignidad no viene de afuera, viene de aquí». Se llevó la mano al corazón. «Mi hijo me dio muchas cosas. Una casa cómoda, seguridad, tranquilidad. Pero lo más importante que me dio fue esto: la oportunidad de decirles a todas ustedes que su trabajo importa, que ustedes importan, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerlas sentir menos». La ovación que siguió fue ensordecedora. Desde el fondo de la multitud, Manuel observaba a su madre con orgullo infinito. A su lado, Antonio, ahora caminando sin bastón, le apretó el hombro. «Lo lograste, hijo. Cambiaste el mundo». Manuel negó con la cabeza. «No, papá. Lo cambiamos juntos, tú, mamá y yo».
Y todas estas personas que nunca dejaron de creer que merecían algo mejor. Antonio sonrió, mirando a su esposa en el escenario, rodeada de aplausos y amor. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué, papá? Que al final el amor ganó. La crueldad, la injusticia, la arrogancia, todo eso pareció invencible durante mucho tiempo. Pero aquí estamos, juntos, más fuertes que nunca. Porque el amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Manuel abrazó a su padre, sin importarle quién estuviera mirando. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Cuando el evento terminó y el sol comenzaba a ponerse, 3 figuras caminaban juntas por el jardín del nuevo centro. Carmen en el medio, tomada del brazo de su esposo por un lado y de su hijo por el otro. Una familia que el mundo había intentado destruir. Una familia que se había negado a rendirse. Una familia que había demostrado que no importa cuántas veces te derriben, siempre puedes levantarte. Y que cuando te levantas con dignidad, con amor, con la frente en alto, ni siquiera los más poderosos pueden mantenerte abajo. Porque al final, el verdadero poder nunca estuvo en el dinero, ni en los títulos, ni en las mansiones. El verdadero poder siempre estuvo en el corazón, y el corazón de los Córdoba era invencible.